Ok. Hola Jackie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Daniel. Buenas noches. Quien habla es Daniel Navarrete, soy cofundador de People Analytics Perú junto a Andrés Paredes. Somos una comunidad que tiene el fin de impulsar la difusión, el desarrollo de capacidades, la investigación en torno al uso avanzado de datos para fines de gestión del capital humano, entre otras disciplinas que atañen al tratamiento provechoso, ético y responsable de los datos de las personas. En esta oportunidad estamos honrados de contar con la presencia de Jacqueline Ramírez Cuba. Ella forma parte de nuestra comunidad, es especialista de la comunidad People Analytics Perú, forma parte como miembro activo junto a otros especialistas de otras organizaciones referentes. Jacqueline es MBA y especialista en inteligencia comercial con experiencia multisector en banca, educación, salud, energía, inversiones, exportaciones y sector público. Así también tiene una especialización en dirección de proyectos de inteligencia en áreas de gestión comercial y marketing. Posee un amplio conocimiento de planeamiento estratégico, comercial, estrategias de CRM y ejecución y monitoreo de indicadores, los KPIs. También es docente a tiempo parcial y es Tech Lover. Ella impulsa proyectos de analítica de personas desde Alicor. Ella es jefe de analítica y optimización del área de recursos humanos de Alicor y nos complace hacer la presentación el día de hoy acerca de experiencias y estrategias para una gestión humana data driven. ¿Ok? Sin más que decir, doy pase a Jackie. Muchas gracias por estar con nosotros, Jackie. Gracias por la introducción, Daniel. Ok, empecemos. Sí. Eh, Hoy en día se habla mucho de la analítica y de cuál es el valor que se puede obtener de esta analítica. Antes el foco era poder impulsar este tipo de proyectos pensando siempre en un impacto directo al negocio. Y obviamente las áreas involucradas en este tipo de proyectos siempre han sido áreas de core de negocio, áreas comerciales, áreas de ventas, áreas de operaciones para hacer eficiente su planeación de la demanda, áreas de marketing, áreas que tienen un impacto directo en sus procesos de negocio. Pero en algún momento se pensó de que ciertos roles de la organización, sí, roles funcionales operativos, también podrían cumplir y podrían agregar valor a la estrategia de negocio. Entonces, dentro del mundo del análisis de datos tenemos un segmento que corresponde a People Analytics. People Analytics es una disciplina, ¿sí? Muy reciente, muy nueva, que nos permite analizar ciertos comportamientos de un segmento específico de la compañía, es decir, de sus colaboradores. Estamos estudiando el comportamiento interno de la compañía y de alguna forma se complementa, ¿no?, con el análisis que se puede hacer con ese impacto directo al negocio. Y ahora les voy a explicar cómo. Entonces, la idea del conversatorio del día de hoy es poderles contar cómo es que se puede promover una cultura data-driven en recursos humanos para poder lograr proyectos de People Analytics, ¿sí? Y cuáles son esos insights que hay que tener en cuenta, ¿sí?, cuando se evalúa y se analiza la gestión humana para que pueda haber un impacto directo en negocios. Solamente un Entonces, comentario, Jackie. Avísanos cuando sí, vayas a compartir tu pantalla. ¿Sí? ok, yo ya la compartí, Ajá. a ver, Estamos viendo a ti todavía. O sea, la idea es que ya, puedas compartir desde abajo, en la parte inferior derecha, presentar ahora, compartir pantalla, toda la pantalla, ¿verdad? tu pantalla completa. Sí. En clic tu pantalla completa. Sí, ya me ven entonces, ¿cierto? Ahí está cargando y ya va a cargar. Dale clic a la presentación.
Ahí, dale. Exacto. Ahora pon en modo presentación. Recordemos que estamos viendo tu pantalla. Lo que tú ves, vemos nosotros. Exacto. Ahora sí. Listo. Estamos, ¿no? Sí, ahora sí. Puedes continuar. Entonces, eh, como les comentaba, les voy a comentar cómo es que podemos impulsar y promover una cultura data-driven en recursos humanos para poder gestionar, tentar a levantar proyectos de People Analytics, teniendo en cuenta ciertos insights en la gestión humana con impacto en los negocios. Entonces, ¿qué puede aportar recursos humanos para agregar valor a determinadas situaciones de negocio? ¿Cuál es esa relación directa que puede existir entre la estrategia de recursos humanos y la estrategia de negocio? Pues eso está definido por dos hitos importantes. Cuando recursos humanos logra ser no solamente un rol funcional, operativo, sino cuando se convierte en socio estratégico y cuando promueve puntualmente la cultura de data driven y ambas tienen una estrecha relación. Es necesario que les comente de que probablemente muchos ya sepan de que cuando se habla del rol de socio estratégico en recursos humanos, se tiene en mente el rol de business partner. Sí, hace un buen tiempo muchas organizaciones han adoptado este modelo de trabajo en donde el business partner tiene esa característica de socio estratégico, ¿sí? Y lo que hace es alinear la estrategia de recursos humanos con la estrategia de negocio y tiene un objetivo, tiene un enfoque directo al objetivo del cliente, de su cliente interno. Entonces, cuando recursos humanos adopta este tipo de comportamiento es cuando se convierte en un socio estratégico del negocio. Y por el otro lado, tiene una relación estrecha cuando se tiene un pensamiento para promover la cultura data-driven, porque como ustedes saben, yo puedo tomar decisiones en base a ciertos KPIs, en base a ciertos indicadores, en base a cierto comportamiento que datos me pueden revelar. Entonces, ambos tienen una estrecha relación. Uno de los desafíos importantes, sí, que se puede atribuir al impulso de proyectos de este tipo, es que tiene que haber una especie de socialización y de conocimiento y sobre todo de compromiso de parte de ciertos segmentos dentro de la organización. Tiene que haber una estrategia cascada, es decir, si es que un área específica de recursos humanos, que casi siempre es el área de People Analytics, que puede encontrarse dentro de un área de compensaciones, dentro del área de gestión de talento humano o dentro del área de simplemente analítica dentro de recursos humanos, ¿sí? Puede pertenecer incluso hasta como parte, ¿no?, del COE de analítica avanzada de la organización, que hoy en día se lleva mucho ese modelo de estructura. Tiene que ser impulsado, sí, tiene que tener el compromiso de aquellos que componen, sí, el segmento de ejecutivos de la compañía. ¿Por qué? Porque tiene que seguirse una estrategia de cascada. Si el ejecutivo cree que el resultado que va a poder proveer este tipo de proyecto tiene un impacto directo, sí, en la organización, es mucho más probable que los demás niveles confíen también en los resultados de este proyecto. Entonces, un desafío importante es poder convencer, sí, a este grupo de ejecutivos que nos puedan ayudar a impulsar este tipo de proyectos. O sea, trabajar de forma aislada en los distintos procesos y áreas de recursos humanos tiene muy pocas probabilidades de éxito, ¿no? Y eso es algo muy reciente, porque como les decía, People Analytics es una disciplina recientemente nueva. Entonces, puede pasar, ¿sí?, que se promueva un proyecto de People Analytics, pero aún así no se sientan cómodos con los resultados. ¿Pero por qué no se sentirían cómodos con los resultados? Entonces, ahí viene otro factor determinante. Probablemente no confían en los resultados porque hay ciertos indicios que podrían referirse a que lo que le están viendo o lo que se muestra en los resultados no es del todo correcto. ¿Y por qué no puede ser del todo correcto? Si finalmente pueden ser cifras, pueden ser porcentajes, puede ser un ratio, sencillamente te puede
dar como resultado un valor cuantificable, porque probablemente se desconfíe de los datos, de la calidad de la data que se ha procesado. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos la data asegurando confiabilidad, calidad y un margen de error dando seguimiento? Siempre tenemos que apuntar, desarrollar este tipo de proyectos aprovechando los datos siempre que sea posible para mejorar la eficacia y la eficiencia del negocio. Entonces, ¿cómo podemos decir que el nivel de data en la organización, o en este caso en el área de recursos humanos, tiene niveles aceptables de confianza? Pues eso es una cultura, en realidad es un cambio de mindset, poder convencer a las personas de recursos humanos que los datos que se muestran en cierto dashboard, en cierto informe, en cierto KPI, realmente es íntegro, es confiable. ¿En qué debemos apalancarnos para poder mover toda esta cultura data-driven dentro de un área de recursos humanos? En mi experiencia he podido encontrar que hay 3 puntos claves dentro de recursos humanos que nos podrían ayudar a impulsar proyectos de este tipo. Por un lado tenemos los procesos, ¿sí?, que se unen como eslabones de cadena de forma transversal en toda un área de recursos humanos, ¿sí? Y por otro lado tenemos a los datos. Los datos, pues, es la fuente de conocimiento de todos los procesos, ¿sí? Y estos fluyen a través de todos los procesos, desde que se inicia el proceso de búsqueda de cierto candidato, ¿sí? Hasta que finalmente una persona puede ser cesada o no en la compañía. Entonces, estos datos fluyen a través de los procesos y finalmente nosotros podemos generar insights, ¿sí?, para poder implementar proyectos de esta naturaleza. Como les comentaba, ¿sí?, hay que tener bien claro y bien definido, ¿sí?, si es que los procesos de recursos humanos están socializados en toda la organización. ¿No les ha pasado en algún momento que cierta área de negocio no conoce exactamente cuál es el proceso a seguir dentro de un área específica de recursos humanos? Es porque seguramente no se ha socializado ese proceso. Y no necesariamente tiene que estar en un documento escrito como lineamiento el procedimiento. Podría pasar, en algunas organizaciones pasa, pero más que todo es un trabajo de socialización que debería, ¿no?, fluir en toda la compañía. Los roles que intervienen en los procesos son claros. Cuando yo tengo que acudir específicamente a un proceso dentro del área de recursos humanos, tengo identificado, tengo en mente a qué persona debo acudir para que me solucione, para que me preste apoyo. Esos roles también tienen que estar claros. Y algo muy importante, las áreas de negocio conocen el objetivo y las funciones de recursos humanos en la organización. Como les decía, ¿cómo es que un departamento de recursos humanos, desde su rol operativo funcional en una empresa de cualquier tamaño, puede llegar a obtener un rol medular en la organización? Es una pregunta que puede responder los resultados de un proyecto de People Analytics, porque las áreas de negocio no siempre tienen conocimiento de que recursos humanos puede ser un área, puede ser más que un área que cumple un rol operativo. En cuanto a los datos, cada rol en los departamentos de recursos humanos gobierna los datos que le pertenecen a su proceso y hoy en día está muy de moda, se conoce bastante a los dueños de proceso, a los dueños de los datos, ¿no? Que cierto especialista en uno de los procesos de recursos humanos tiene control total y gobierno total sobre los datos que les corresponde a su proceso. Entonces, cuando yo necesito cierto informe o calcular cierto KPI, busco al dueño de proceso porque también es dueño de los datos o los datos están disponibles para toda el área de recursos humanos. ¿Las decisiones que se toman hoy en día se respaldan en los datos o solo son direccionales? Y esto ya es una respuesta después de esa larga cultura y acompañamiento que les comentaba que se necesita impulsar dentro de recursos humanos, porque de todas formas implica una evolución cultural dentro de un área
donde se gestiona talento, donde se gestiona personas. La calidad de la data tiene altos niveles de confiabilidad y de nuevo volvemos, ¿sí?, a esos niveles aceptables, confiables de la data. Existen en empresa roles con perfiles específicos de gestión de datos que velen por el cumplimiento de un correcto gobierno de datos, ¿sí? Y finalmente, el Departamento de Recursos Humanos tiene una conducta proactiva hacia el negocio como aliado estratégico en la gestión a través del conocimiento de lo que revelan los datos. O sea, Recursos Humanos tiene una reacción o funciona de forma proactiva. ¿Cómo es que puede cumplir su rol de soporte funcional con las áreas de negocio? Entonces, es otra pregunta también que se hace, ¿no?, para poder responder de qué forma podría impulsarse este tipo de proyectos dentro de recursos humanos. Entonces, teniendo en cuenta las respuestas a estas dos preguntas, tanto en procesos y en datos, podemos ya pensar en proyectos con foco en negocio. Entonces, si logramos que tengamos la data en un nivel aceptable y confiable de integridad, si logramos que los procesos estén alineados y sean claros y socializados en toda la organización, podríamos sí decir, y podríamos hacernos la pregunta finalmente, ¿las áreas de negocio involucran a recursos humanos en proyectos de analítica? Como les decía, hoy en día ya se habla de COEs especializados, de COEs de analítica. Esos COEs de analítica también tienen iniciativas de proyectos para recursos humanos, para proyectos de People Analytics. ¿Se involucran con recursos humanos para poder dar impulso a este tipo de proyectos o su foco son solamente proyectos de negocio, proyectos con impacto en el core? Los proyectos de recursos humanos, sí, son levantados teniendo como foco agregar valor añadido a la gestión de la empresa. Estos proyectos son de conocimiento y son impulsados por el comité directivo, por lo que les decía inicialmente. Y lo más importante, para poder saber si esos proyectos tienen un foco directo e impacto en el negocio, ¿se puede cuantificar monetariamente ese impacto en el negocio que tiene el ejecutar acciones que se desprenden del resultado de un proyecto de People Analytics? De acuerdo a las consultas que he realizado en departamentos de People Analytics en empresas peruanas, lo que he leído por mi investigación, lo que he podido consultar por otros expertos consultores en recursos humanos, es difícil cuantificar el resultado, ¿sí?, y llevarlo a términos económicos de qué es lo que se puede lograr con este tipo de proyectos, porque inicialmente, sí, y eso lo vamos a ver en una lámina más adelante, como les decía, recursos humanos tenía un foco rol operativo funcional, y en este rol se encarga pues de hacer eficientes los procesos, de servir como área de soporte, de hacer eficientes los gastos dentro de la compañía, pero no se pensaba de que podía tener un impacto directo con la estrategia de negocio. Entonces, en una lámina posterior se lo voy a comentar. ¿Existe algún equipo de trabajo multifuncional que promueva proyectos de analítica de personas dentro del Departamento de Recursos Humanos? Este equipo de trabajo que maneja los datos, que maneja esa experiencia y ese expertise para hacer modelado de datos de talento humano, ¿está dentro de recursos humanos? ¿Está fuera de recursos humanos? ¿Está en las áreas de negocio que probablemente no se den todas las organizaciones así? ¿Cuál es el valor añadido a la gestión empresarial que puede aportar proyectos de People Analytics? Como les decía, no solo se trata de talento y gestión humana, va más allá. Entonces, muchos de ustedes podrán identificar este cuadrito. Verán que corresponde a un Balance Scorecard y creí que era una forma bastante adecuada y acertada de poder detallar el valor que puede agregar un proyecto de People Analytics. Como les decía, hasta hace un tiempo, recursos humanos simplemente se veía como un rol operativo funcional, ¿sí? En donde su foco era
generar eficiencias en los procesos, ¿sí? Internos de la compañía, ¿sí? Donde participen personas, y de alguna forma también tenía foco en hacer más inteligente el gasto, ¿sí? De su headcount, de su control de personal, de todos sus procesos internos que involucren personas y colaboradores, ¿sí? Pero hoy en día ya no solamente se habla de ese impacto, nada más, sino que recursos humanos tienen impacto directo dentro de una de las perspectivas más importantes que puede evaluar una organización, que es su perspectiva financiera. Puede tener un impacto directo, ¿sí? A contribuir a mayores márgenes, a aumentar las ventas. ¿Cómo lo logran? Lo logran promoviendo proyectos que pueden desprenderse de las distintas áreas de recursos humanos. Por ejemplo, generando eficiencias, ¿sí? Hoy en día, un área de recursos humanos, contando con procesos definidos, contando con la data adecuada y gestionando proyectos en donde involucre a todos los roles multifuncionales que pueden aportar valor en ese proyecto, hoy en día podría saber, por ejemplo, cuál es la proyección de la contratación de headcount en los próximos 3 años en una organización de acuerdo a los nuevos movimientos de sus colaboradores por coyuntura de la pandemia. Entonces, de esa forma, tú estás generando eficiencias de recursos humanos. ¿Qué necesitas? Necesitas tener procesos claros y definidos, y sobre todo necesitas información, data, que te permita poder hacer esa cuantificación. ¿Qué más se puede hacer para generar eficiencias? ¿Cuál debe ser el segmento de empleados que generarán estrategias de retorno económico a la compañía y que debe ser altamente capacitado por programas calificados y costosos? Muchas organizaciones, compañías grandes, ¿sí? De gran envergadura, invierten programas, cursos de alta especialización en ciertos ejecutivos. Hoy en día se podría demostrar en base a información cuál es el segmento de esos ejecutivos que podrían tener un mayor retorno de acuerdo al desarrollo de sus habilidades y competencias, producto de llevar esos cursos, para que en el mediano o largo plazo pudieran tener un impacto en sus posiciones de negocio. Entonces, ya estamos hablando también y estamos cuantificando, ¿sí? Estamos hablando de un resultado monetizado. Por otro lado, tenemos proyectos de impacto directo con el negocio. ¿Cuántos puntos porcentuales de venta en cierto canal se puede dejar de percibir porque un empleado con ciertas capacidades no estuvo en la ubicación geográfica indicada? ¿Sí? Tenemos vendedores por ciertas regiones, ¿sí? Que atienden distintos canales de venta. Si yo tuviese en este momento información relevante de cuáles son las capacidades, competencias de cierto vendedor en cierto lugar, podría decir de que probablemente ese vendedor en ese lugar tenga mejor eficiencia o genere mejores eficiencias que finalmente se traducen en puntos porcentuales de venta para poder generar un mayor impacto en el negocio. ¿Cuántos puntos porcentuales en venta, en adición, se podría percibir si un empleado es capacitado en ciertas competencias que le permitan desempeñar sus funciones en una determinada situación? O sea, es lo mismo, se puede obtener los mismos resultados, ¿sí? De un empleado de la fuerza de ventas capacitado con ciertas competencias, que se desenvuelva bien en cierto canal de ventas, comparándolo con otro empleado de la fuerza de ventas que se desenvuelva igual de bien, pero que sea especialista en la venta por otro canal. ¿Cómo yo puedo saber eso? Sí, obviamente con datos, con información, pero ya hay un impacto directo en el negocio, porque yo puedo cuantificar cuál es la eficiencia que se genera por esos puntos porcentuales de venta que puede lograr uno u otro vendedor. ¿Qué otros proyectos pueden desprenderse en cuanto a selección? ¿Cuál es el perfil de éxito en cierta área de negocio que debería de usarse como guía en los procesos de reclutamiento? Sí, probablemente muchos me digan de que hoy en día existen herramientas muy sofisticadas, por ahí se conoce a Watson de IBM, que apoyen los procesos de reclutamiento, pero también podemos tener de una forma específica un perfil de éxito descrito, ¿sí? De cierta área de negocio
que podría usarse de guía para poder buscar candidatos parecidos o con esas mismas competencias en el proceso de selección. Hoy en día es posible, es hablar de una segmentación de colaboradores por cierta área de negocio. Antes se hablaba de segmentación de clientes a quienes podías dirigir tu venta. Hoy en día se habla de segmentación de colaboradores. Es un enfoque diferente. Gestión de talento humano. ¿Cuál es el perfil actual y valioso? ¿Cuáles son las variables de comportamiento de un posible sucesor para una posición crítica en áreas de negocio dentro de la organización? Y nuevamente, hablamos de estos posibles proyectos siempre y cuando se tengan los datos adecuados, ¿sí? En el momento oportuno. Probablemente para poder hacer un análisis de este tipo en gestión de talento, yo necesite data histórica. Lo necesito, porque yo necesitaría evaluar cuál fue el ciclo de vida en la posición o en otras posiciones del colaborador a través del tiempo. Si ingresó como un especialista, luego fue promovido a un jefe, luego dio el salto a ser gerente y luego está tentando tener una posición de director. ¿Cuál fue su evaluación en cada nivel organizacional? ¿Cuál fue su calificación de competencias? ¿Reúne o no reúne las características que se requieren para ser un posible sucesor en una posición crítica? Todo esto lo podemos obtener de data, ¿sí? Clima organizacional. Es una evaluación, ¿sí? Que se puede llevar a través de encuestas. Y finalmente, el objetivo sería lograr una medición del clima organizacional para poder anticiparse a la retención de cierto talento valioso en áreas de negocio, ¿no? Las opiniones entre los reportes y sus jefes no siempre se dan de una forma transparente. Entonces, esta podría ser una oportunidad también para captar esa información que no se puede saber siempre de una forma transparente y a través de encuestas podrías, ¿no? Medir a modo de termómetro qué tal se va moviendo el clima organizacional dentro de un área específica. Y podrían plantearse y desprenderse finalmente acciones estratégicas como el cual debería ser un plan para retener a ciertas posiciones claves en la organización. Capacitación, el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles deben ser los cursos o programas, sí, que deben promoverse en cierta área de negocio porque han tenido un impacto directo en el desempeño de un empleado, por ejemplo, del área de ventas? Entonces, se trata de poder hacer eficiente el tipo de proceso que se lleva para elegir a cierto colaborador que puede tener un mejor beneficio o que le puede sacar un mayor provecho a ese curso o capacitación y luego va a desempeñar su rol en un área de negocio. Entonces, como les decía, no solamente se ve a recursos humanos como un rol que vela por el gasto inteligente, ¿sí? de la inversión dentro de la compañía, de sus colaboradores, no solamente se preocupa por generar eficiencias dentro de sus procesos internos en donde participan sus colaboradores, sino también pueden tener un impacto directo en el negocio y este puede ser monetizado. Pero como les decía, esto solo sería posible, sí, y de hecho pasa, que solo es posible si es que es impulsado por el comité directivo. Si el comité directivo tiene conocimiento de que recursos humanos tiene una estrategia de People Analytics y tiene una estrategia que tiene un impacto directo al negocio, puede promover, puede sponsorear este tipo de proyectos. Lo puede socializar en la compañía. Si tenemos un equipo multifuncional, porque por un lado en el equipo de analítica tenemos a científicos de datos, tenemos a ingenieros de base de datos, tenemos a estas personas que integran la base de datos, pero pueden tener mucho conocimiento de recursos humanos, como no, y para eso necesitamos especialistas en cada proceso de recursos humanos. Si el proyecto tiene un foco en selección, necesitamos al especialista en selección. Si el proyecto tiene un foco en capacitación y aprendizaje, necesitamos ir de la mano con el especialista de capacitación y aprendizaje. Entonces, finalmente es un equipo multifuncional, tecnología de vanguardia. Y esto no debería ser un problema. Esto debería, ¿no?,
justificarse con los resultados que tengan de los proyectos, porque hoy en día tenemos tecnología open source, tenemos tecnologías que nosotros nos podemos descargar directamente de Internet y podemos integrarla a la implementación de nuestro proyecto. Entonces, el que no contemos con una licencia pagada de cierto lenguaje de programación, de cierta aplicación, de cierto software que nos permita hacer un modelo matemático para poder generar este tipo de análisis, ya no es excusa, porque hoy en día tenemos mucha tecnología disponible. Y como les decía, punto importante, contar con partners estratégicos en recursos humanos, que como les hacía mención, muchas veces puede ser el business partner dentro de recursos humanos que tiene un contacto directo con las áreas de negocio y entiende sobre estas necesidades de las áreas de negocio, o puede ser sencillamente cualquier otro especialista que conozca sobre el impacto del negocio, conozca sobre los procesos del negocio y pueda darnos una direccional. Finalmente se compone, pues, un equipo multifuncional en este tipo de proyectos de People Analytics. Como les decía, el volumen de inversión, ¿sí?, está directamente relacionado con unos mejores resultados. O sea, a medida que se implemente un proyecto de esta naturaleza y se puedan entregar resultados, y estos resultados, a la vez de tener un impacto directo con negocio, realmente se convierta en un resultado confiable, creo que la compañía va a poder seguir apostando por proyectos de este tipo. Entonces, esto es lo que le puedo comentar sobre las estrategias y experiencias de poder impulsar proyectos de People Analytics. Y si tienen algunas consultas con respecto a los proyectos que he podido gestionar o a la presentación, creo que este es el momento. Sí, sí. Gracias, Jackie, por la presentación. Sí, en este momento aquellos que están conectados y nos están escuchando, están viendo la presentación de Jackie, pueden empezar a hacer las preguntas que quieran. Yo las voy a ir leyendo conforme vayan apareciendo. Mientras tanto, yo te voy planteando algunas preguntas, si me permites, Jackie, con respecto a la presentación que has hecho. ¿Cuál sería tu recomendación? Sí, claro. Sí, ¿cuál sería tu recomendación? Yo voy a formular estas preguntas mientras esperamos que nuestros amigos vayan escribiendo. Por favor, les invitamos a que pongan sus preguntas ahí en los comentarios para que Jackie las pueda responder. ¿Cuál sería tu recomendación como primer paso en un área de recursos humanos para empezar a hacer un área data driven? Porque nos ha pasado que, y esto es un tema, te cuento, creo que alguna vez también te comenté, es recurrente. En los meetups que hemos hecho, siempre se acercaban muchos entusiastas y nos decían, quiero llevar People Analytics a mi empresa, ¿no? Quiero proponerla como una estrategia potente. Sin embargo, existe la convicción generalizada de que los datos no es un campo de competencia, o mejor dicho, no es un campo de dominio desde los recursos humanos. ¿Cómo podríamos quebrar ese insight? ¿Cómo podríamos empezar empezando de repente con un proyecto? No sé, ¿qué recomendaciones tú le darías a alguien para empezar con estos proyectos de People Analytics desde los recursos humanos? De hecho, es un mix de cosas que se necesitarían, pero lo que siempre va a funcionar es que necesitamos el impulso de alguien del comité directivo, porque si se trabajan de forma aislada, y ya me ha pasado recientemente, que podemos idear y pensar en proyectos de forma aislada y promoverse por cierta área específico, por cierto proceso de recursos humanos. Pero si no está socializado y si no tiene una especie de impulso de promoción desde alguien que pueda mover este proyecto desde más arriba, los que estamos abajo probablemente no van a tener ese impulso para poder creer en los resultados de un proyecto de este tipo. Ahora, como te decía, es un mix, porque eso es por un lado, ¿sí? Ganar la confianza de aquellos que nos van a ayudar a impulsar este proyecto, que probablemente sea alguien del comité directivo. Ajá. Luego, por otro lado, tenemos la data, y es un punto crítico porque no podemos analizar si no hay datos. Entonces, este cambio, sí, de mindset, de poder
ya no solamente tomar decisiones en base a variables cualitativas o variables soft, sino confiar en variables cuantitativas, ¿sí? Es todo un acompañamiento y un aprendizaje para recursos humanos, porque como tú mencionas, ¿sí? El tipo de perfil de colaboradores que se tiene en recursos humanos, ¿sí? Normalmente, de forma natural, no está revisando dashboards o KPIs constantemente, no están pensando en resultados de modelos matemáticos o modelos estadísticos que le den ciertas direccionales, ¿no? Entonces, es importante que se empiece por una cultura de business intelligence, donde ya de forma inicial puedas mostrarle KPIs confiables, que les expliques, ¿no? De forma conjunta, trabajando con ellos, cuál es el esfuerzo que se hizo para generar esos KPIs y sobre todo de esos KPIs, ¿qué más se puede generar? Porque el KPI te muestra el pasado y el presente, pero no te da acciones ni te denota acciones futuras, no te puede plantear eso. Entonces, sería importante hacer esa distinción, que hoy en día a partir de un KPI te puedo mostrar el pasado y el presente, pero no te puedo ayudar con el futuro. Con el futuro te puedo ayudar con este tipo de proyectos que se pueden trabajar, ¿no? Haciendo efectiva una disciplina de People Analytics. Y tercero, es importante que exista una relación con el negocio. O sea, en su rol operativo funcional recursos humanos, solo en ese rol no va a poder lograr impulsar proyectos de People Analytics en el que tú puedas tocarle la puerta a un comercial, a alguien de ventas, para pedirle sus datos o para pedirle cierta direccional de cómo tratar sus datos, porque el know-how de negocio siempre lo va a tener el negocio, pero para poder implementar proyectos de este tipo necesitas saber cómo funciona la data de negocio. Entonces, es importante también tener esa conexión de forma estratégica con el área de negocio, que como lo mencionaba anteriormente, normalmente son los business partners en su rol quienes actúan como esta conexión. Ajá, genial. Sí, más o menos ese era el alcance que veníamos compartiendo en las distintas, los distintos espacios donde hacemos difusión de People Analytics. Aquí Marcelo Goitia hace una pregunta interesante. Nos pregunta, ¿qué experiencia nos puedes compartir de la empresa en la que trabajas, en la que la analítica te ayudó en la mejora de toma de decisiones? Entiendo que esto tú vas a de repente compartir en lo que obviamente estés autorizado a hacerlo, si es que se puede, compártelo. Creo que por ahí algo de lo que mencionaste en los slides anterior, había algo de eso, no sé. Sí, sí, efectivamente. O sea, lo que te puedo comentar es que Alicor ahorita está pasando por una especie de transformación, de cambio cultural, de mindset, porque hoy en día Alicor está promoviendo y está en caliente con su programa Fénix, ¿sí? Entonces, este programa Fénix, si bien tiene un fondo de cambio de plataforma tecnológica, empuja procesos, empuja data, empuja roles. Entonces, con toda esta ola de Fénix, del programa Fénix, vino un cambio cultural. Y ese cambio cultural implicaba tratamiento de data. Entonces, de alguna forma, todas las áreas de la organización, incluida recursos humanos, se ha tenido que subir a la ola del programa Fénix para poder adaptarse a esos cambios. Entonces, parte de esos cambios implicaba el poder poco a poco adoptar esa cultura data-driven. Recuerde de que una organización, mientras más grande es, más complejos son sus procesos. Entonces, en el caso específico de Alicor, cada vez que compraba una organización o se fusionaba con otra organización, siempre van a haber más datos. Una nueva compañía, un nuevo giro de negocio, hay más datos, más colaboradores. Entonces, hemos tenido de forma gradual que integrar esa data, ¿sí? Y hoy en día con Fénix es realidad, integramos data de todas las regiones, ¿sí? Y a partir de esa data es donde nosotros podemos empezar recién a hacer, ¿no? Un trabajo de Business Intelligence, que como les decía, hay que diferenciar el Business Intelligence porque tú con Business Intelligence entregas dashboards, KPIs, y con eso solamente tienes el pasado y el presente. Pero luego tienes que aplicar analítica para ver el futuro. Entonces, en casos concretos, tenemos, pues, sí, algunos insights que hemos levantado para poder hacer planeación de cuál debería ser el headcount que deberíamos, ¿no? Quizás tentar en planificar para los próximos años, ¿sí? Claro. Hoy en día la coyuntura
mundial nos ha pegado y sí podríamos pensar en que esa es un insight acertado a evaluar, ¿sí? Por otro lado, también tenemos iniciativas de gestión de talento. Talento humano también quiere ser más eficiente en sus procesos, ¿no? Y de alguna forma se une a los procesos de selección para poder identificar de qué forma se puede promover mejor la gestión humana. Entonces, talento humano, hoy en día la gestión de talento humano no es solamente una evaluación, es un proceso bastante complejo en donde podrías, ¿no? Inicialmente leer KPIs, pero de estos KPIs se desprenden proyectos, como te decía, cuáles son los futuros sucesores de la compañía. ¿Tenemos la data adecuada? Muchas veces hoy en día para hacer ese análisis no se tiene la data y es una realidad. No tenemos la data completa, pero lo importante es poder identificar cuáles son los canales por donde deberíamos obtener esa información que nos está faltando. Sin ir tan lejos, por otro lado, un proyecto más o un piloto más específico que se promovió con ciertos insights con Business Partner, ¿sí? Recientemente. Para tener un impacto directo al negocio, se necesitaba tener una conexión directa al negocio. Por eso que el Business Partner fue quien promovía e impulsaba este proyecto, ¿no? De poder saber cuáles son las características que un ejecutivo de venta podría tener para poder generar, ¿no? Ciertos puntos porcentuales de venta. Entonces, ahí se hablaba del famoso perfil de éxito, ¿no? Entonces, son proyectos, insights, que se pueden ir detectando a lo largo de los procesos de recursos humanos, que muchos de ellos han podido ser ejecutados con éxito, otros se han quedado simplemente como insights, porque tenemos todavía esa construcción y ese paso grande que es el de integrar la data para poder lograr ese objetivo de análisis. María Claudia Benavente pregunta, ¿cuál es el rol de alguien que trabaja en recursos humanos dentro de un equipo de People Analytics? O sea, es fácil poder ser parte de si yo por ejemplo vengo con un background soft, vamos a llamarlo así, ¿no? Yo vengo con más expertise del lado de recursos humanos. Es fácil poder ser parte o pesan los conocimientos técnicos, ¿no? Como el análisis de datos, estadística, ¿no? Entre otros, que como los que tienen las habilidades que tienen los otros especialistas. O yo para ser parte de People Analytics tengo que tener un background puramente técnico. Veas, esa es una pregunta interesante porque hace poco hablaba con un directivo de Enfoca, especialista en analítica, que justo conversábamos sobre esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades y competencias que debería tener un especialista en People Analytics, ¿no? Entonces, y hay tres factores que considerar, ¿no? Normalmente un equipo de People Analytics que obviamente está dentro del área de recursos humanos, tiene que tener conocimientos técnicos, sí, pero hablamos mucho de los equipos multifuncionales, porque es más sencillo, ¿sí? Contratar a un científico de datos que maneje plataformas tecnológicas y que maneje esos modelos, esos algoritmos que nos van a permitir trabajar la data, a encontrar una persona especialista en el proceso de recursos humanos que entienda de punto a punto cómo es que funciona ese proceso en la compañía. Entonces, lo ideal es que esté compuesto de un equipo multifuncional. Una sola persona no puede desarrollar este tipo de proyecto. Necesitamos a una persona que sea de conexión con el negocio, necesitamos a un científico de datos que entienda, ¿sí?, sobre los datos, necesitamos al especialista del proceso, ¿sí? Y como les decía, necesitamos pues a una persona que sponsoree este tipo de proyectos, ¿no? Que nos pueda ayudar a dar la cara para poder sustentar que este proyecto tiene un retorno y un impacto posiblemente con el negocio, y no solamente generar eficiencias o a controlar los gastos de una forma inteligente, sino también que tenga un impacto directo con el negocio. Entonces, depende mucho del tipo de la experiencia previa que haya tenido una persona antes de llegar a un equipo de People Analytics. Si ha sido una persona que tiene un background muy tecnológico, como de repente un ingeniero de sistemas, un ingeniero informático, un ingeniero estadístico, ahí tienes la parte compensada en cuanto a la ciencia de datos. Por otro lado, si eres una persona más soft, muy
profunda en recursos humanos como un psicólogo, tenemos esa parte, ¿no? Del proceso especialista de recursos humanos que también lo necesitamos. Entonces, depende mucho, sí, de las habilidades y de las experiencias que has tenido previamente antes de poder ingresar a un equipo, pero creo de que hay grandes oportunidades, tanto si tienes un background muy techy, muy tecnológico, como si tienes un background más soft, más suave, que solamente responde a recursos humanos, ¿no? Entonces, Ujú, pienso de que incluso, y está pasando hoy en día, ¿no? ujú, En Alicor, que ya no solamente interviene recursos humanos, sino también interviene finanzas. Entonces, el equipo se vuelve más multifuncional, ujú, ¿no? ujú. Entonces, son varios perfiles que conversan diferentes idiomas, pero finalmente todos están hablando de data. Así es. Entonces, tiene un vínculo común. Así es. De hecho, este fenómeno que muchos conocemos como transformación digital, ¿no? Que responde a este proceso de cambio en donde involucra también una plena conciencia de los datos que se generan, que se comparten, que se consumen. Hace poco conversábamos y era este interrogante, oye, ¿tengo que ser científico de datos para empezar, para poder meterme en proyectos de People Analytics? No, en realidad no, pero sí requieren ciertos skills a cierto nivel que al menos te permita leer, entender, identificar data y los análisis que se derivan de estas y poder comunicar los datos. Es ahí donde se encuentra una gran brecha, ¿no? Porque, y no solamente pasa en recursos humanos, o sea, lo vemos en distintas áreas, que no existe esta cultura de datos que permita a la gente tomar decisiones en base a los análisis que se hacen, porque muchas veces no tenemos las habilidades para interpretar los datos que llegan a nosotros. Entonces, probablemente no necesite yo ser un experto en People Analytics. De repente yo no tengo que tener una especialización técnica, pero al menos sí tener una cierta competencia al nivel de poder consumir y poder comunicar. Y ahí, en mi consideración, creo que es importantísimo para los especialistas de recursos humanos, porque ellos son los que finalmente le dan sentido a la data. Y esto pasa mucho, ¿no? Y nos ha pasado varias veces, te comento ya aquí, como líderes en People Analytics en el Perú, constantemente están llegándonos por interno solicitudes para ver si se conoce el talento en People Analytics, porque hay un problema de que contratamos especialistas en People Analytics que tienen un impresionante currículum en temas de técnica de datos, análisis de datos, pero tienen un poco conocimiento acerca del negocio. Entonces, cada Así área es. de una organización, en especial recursos humanos, merece una comprensión profunda de los fenómenos que se abordan. O sea, yo no, ¿cómo puedo hacer el match entre, no sé, qué sé yo, un análisis avanzado de datos con un selección y no sé, y reclutamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es necesario que aquellos que estamos del lado de recursos humanos y venimos con este trayecto, conozcamos estos nuevos lenguajes, estas nuevas complejidades a cierto nivel, porque ellos son justamente los que le dan el valor agregado a los proyectos, son los que permiten traducir la complejidad a quienes finalmente van a consumir la data. O sea, que quien toma la decisión necesita alguien que te traduzca esa complejidad, que muchas veces nos ha pasado que no suele ser habilidad de aquellos que venimos con cierto background técnico. ¿Sí? Yo creo que Así es. hay, Sí, sí, totalmente es cierto. ajá. No sé si tienes alguna recomendación final que quieras hacer para ir finalizando con la presentación. Sí, hasta antes de involucrarme en proyectos de People Analytics, normalmente pensaba, ¿no? Y era en base a la experiencia que venía adquiriendo por los proyectos que iba gestionando, que un proyecto de Business Analytics, sí, probablemente si demoraba, un ejemplo, 5 meses en implementarse, 4 meses estaban destinados a trabajar data, un mes para correr el modelo y para interpretarlo y dar resultados. Esa era mi visión de cómo funcionaba un proyecto de Business Analytics, porque el trabajo grueso siempre se lo llevaba la preparación de data. Cuando he empezado a trabajar y querer propiciar, ¿sí?, la implementación de este tipo de proyectos, me he encontrado, ¿sí?, con que la situación varía un tanto, porque no solamente se trata de esforzarnos ahora en trabajar y preparar la data, sino en entender exactamente cuál es el objetivo que se quiere lograr con este tipo de proyectos. Porque muchas veces
puede pensarse y dicen, quiero hacer People Analytics, y de repente el trabajo después de analizarlo es que finalmente lo que quería era solamente segmentar a sus colaboradores o solamente generar un nuevo KPI que no existe en el dashboard o en el one page de la compañía. Entonces, hay que diferenciar, ¿sí? ¿Qué es un KPI, un Business Intelligence y qué es lo que podría aportar People Analytics? Entonces, hoy en día pienso de que ya no solamente el esfuerzo se lleva trabajar la data, sino también comprender el proceso, ¿sí? Al cual se le quiere dar solución. Y ese proceso al que se le quiere dar solución nunca lo va a tener solamente claramente el científico de datos o la persona que tiene background técnico dentro del equipo que va a desarrollar este proyecto, sino que es muy importante trabajar con los involucrados del proceso para que este proyecto pueda tener resultados confiables, ¿no? Resultados aceptables y que pueda ser socializado, ¿no? Dentro de la compañía, ¿no? Como aporte que pueda dar el área de recursos humanos. Entonces, yo creo que es una disciplina que tiene mucho por explotar. Hay pocas organizaciones que están logrando sacarlo adelante. Hay muchas interesadas, pero creo que todavía hay muchas oportunidades para poder generar provecho y beneficios en proyectos de esta naturaleza. Así es, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Ya para ir cerrando, hay algunas preguntas que todavía quedaron ahí pendientes. Eh, Veo que has colocado tu correo, tu dirección de correo electrónico. No sé si tienen la libertad de escribirte alguno que tuviera alguna duda o de repente te pueden encontrar por Sí, LinkedIn. sí, claro que sí, sí. Sí, 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 sí lo coloqué y sí, pregunta con respecto al webinar, encantada de responder si hay por ahí alguna consulta puntual sobre algún caso de negocio, sobre algún business case o sobre alguna problemática en la que los pueda ayudar, encantada. genial, genial. Bueno, entonces es todo por esta edición. Te quiero agradecer muchísimo, Jackie. Eso ha sido una presentación impecable, como las últimas que hemos tenido, como las que siempre tenemos con los que invitamos. Vamos a tener esta presentación, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, va a estar grabada en el repositorio y vas a poder compartirlo tanto tú como todos nuestros amigos que nos están viendo y que de repente no han podido estar con nosotros en esta presentación, van a poder también consultar la información porque el objetivo de la comunidad es generar capacidades, como dije inicialmente, y tener mucho material que sirva a nuestro país y, por qué no, a otros países de la región, como ya hemos venido viendo, de que puedan permitirles impulsar proyectos de People Analytics en sus organizaciones. ¿Sí? Entonces, es todo por hoy. Nuevamente, muchas gracias, Jackie. De verdad, muchísimas gracias y ya estamos Gracias a conversando más ti. adelante. Gracias. Sí, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.